Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Pablo Santos Torcuato, médico jefe del equipo de hombro y codo de la clínica de la Universidad de los Andes, y la clase de hoy día va a versar sobre el síndrome del hombro doloroso, que es una patología de consulta muy frecuente a nivel de medicina general. Los objetivos principales van a ser que hagamos una correlación anatómica entre la fisiología y la expresión clínica que esta nos muestra, analizar los diagnósticos más frecuentes en patología de hombro, que son los que vemos todos los días, e identificar la presentación diagnóstica y rol de las opciones terapéuticas que ustedes deben saber. Fundamentalmente, el síndrome de hombro doloroso es una expresión clínica caracterizada por un cuadro de alteración funcional o mecánica, ya sea de causa propia en el hombro o de alguna otra estructura que lo relaciona o lo irradia hacia el hombro. La forma de sistematizarlo más lógica es pensar en patologías no traumáticas o traumáticas, y dentro de las no traumáticas, causas propias del hombro o intrínsecas o extrínsecas, que no son propias de la estructura anatómica del hombro que vemos los traumatólogos. Las traumáticas es un poco obvio, siempre existe un antecedente traumático, te muestran cómo fue el accidente, el paciente te lo relata, los que lo traen, etc. Dentro de las intrínsecas o extrínsecas tenemos las que no tienen origen en el hombro propiamente tal, como por ejemplo la irradiación de un dolor cervical, los síndromes miofaciales o fundamentalmente problemas musculares funcionales, el infarto agudo miocárdico, sobre todo cuando es del lado izquierdo, cuando es un infarto diafragmático, procesos en general subdiafragmáticos, infecciosos o colecciones postquirúrgicas o no, patología inflamatoria sistémica, síndrome del opérculo torácico o neuropatías, como por ejemplo las neuritis tipo Parsonage-Turner. Cuando son de causa intrínseca, tenemos que relacionarlas con la anatomía. Básicamente, tenemos que saber que existe la articulación glenohumeral a nivel de la cintura escapular, la articulación acromioclavicular y también la articulación escapulotorácica, que no es una articulación diatrodial clásica, es más bien la unión pared torácica, musculatura, escápula y más musculatura por el otro lado. Del punto de vista de las articulaciones y los ligamentos que esto conforman, lo estamos viendo acá, fundamentalmente los ligamentos glenohumerales, los ligamentos coracoclaviculares, los ligamentos coracoídeos y los tendones del manguito rotador, que son fundamentalmente 4 tendones, como ustedes conocen, que los vamos a ver aquí funcionar, que son estos. El supraespinoso, que es el tendón que está arriba, que es el que hace parte del inicio de la abducción, los rotadores externos, como el infraespinoso y el redondo menor, y los rotadores internos, como el subescapular. Y dentro de esto va entrando la porción larga del bíceps, que termina siendo intraarticular, como vemos ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de patologías no traumáticas, vamos a pensar en las patologías intrínsecas, que son las grandes causas que nosotros vemos como motivo de consulta. La patología de los tendones del manguito rotador, ya sean síndromes de pellizcamiento o su grado máximo, que es la rotura de tendones del manguito rotador. Los problemas ligamentosos, generalmente asociados a gente más joven, que son la inestabilidad glenohumeral, cuya expresión máxima es la franca luxación del hombro o pérdida de la relación articular. Y las patologías más bien degenerativas, como la artrosis glenohumeral o acromioclavicular. También existen patologías inflamatorias en general, las tendinitis ya sean por sobreuso o tendinitis como patología propia por depósitos calcios intratendón, los signos que son capsulitis adhesiva, que son patologías inflamatorias globales de la articulación del hombro, y las lesiones de otro origen, ya sean tumorales o infecciosas, que siempre son patologías que hay que sospechar porque son delicadas, son de una urgencia médico-quirúrgica y son de una acción rápida. Y las patologías más bien funcionales de todo este problema de la escapulotorácica, que son la disquinesia escapular. Fundamentalmente, cuando pensamos en las traumáticas, podemos decir que las traumáticas las vamos a dividir en contusiones directas o mecanismos más bien indirectos o torsionales. Y estas pueden producir, en forma directa, fracturas, luxaciones acromioclaviculares o lesiones de manguito rotador. En general, como concepto, cuando hablamos de manguito rotador y roturas, pensamos en pacientes sobre la 4ª o 5ª década de la vida, con un componente degenerativo importante. ¿Existe la rotura de manguito rotador en gente joven? Sí, pero requieren de un traumatismo de alta energía. Ejemplo, esquiador alpino de alta velocidad que está en un descenso y tiene una caída, corredores de downhill en bicicleta o de moto enduro, etcétera, donde hay un evento traumático significativo. En eso pueden haber roturas traumáticas en gente joven, pero es lo menos frecuente. También, como mecanismo torsional o indirecto, están las luxaciones glenohumerales,
o las lesiones, como comentábamos, de manguito rotador en algunos casos como especiales. El primer mensaje que tienen que llevar es que siempre hay que relacionar la estructura anatómica que le duele al paciente con la sospecha clínica. Vale decir, al paciente cuando tiene una lesión acromioclavicular tiene un dolor focal, puntual a la palpación de la acromioclavicular. Cuando tiene un dolor bicipital, tiene un dolor puntual focal a nivel de la acrocladera bicipital, donde va entrando la porción larga del bíceps. A diferencia de algunas otras patologías como la de manguito rotador, que da un dolor más bien, como ya vamos a ver, que da un dolor más bien referido, un dolor más bien sordo. El enfrentamiento clínico, como en muchas otras áreas, siempre tiene tres pilares diagnósticos. Un pilar anamnéstico, un pilar de examen físico y obviamente los estudios de apoyo imagenológicos. En cuanto a la anamnesis, nos importa saber antecedente traumático o no traumático. Eso te lo da el paciente o la gente que lo trae. La edad del paciente, muy importante. Hay patologías que son propias de ciertas edades, como vamos a ver. Características del dolor, la semiología clásica que ustedes conocen, en cuanto a inicio, a ubicación, a la irradiación, si es nocturno o no, con algún esfuerzo específico, con algún movimiento específico, hace cuánto tiempo partió, si se asocia a otros red flags como fiebre o estado general alterado, etc. Y la relación con el arco-movimiento o rigidez que pudiese existir. Desde el punto de vista del examen físico, la inspección. Como todo paciente, ver si tiene una buena o mala musculatura que lo acompaña, si es un paciente que está muy adelgazado o es de morfología de baja musculatura. Signos inflamatorios externos. En general es más difícil ver que hay un hombro tan inflamado, pero si el hombro está rojo, caliente, que nos haga pensar en un cuadro infeccioso, que sí puede ser una urgencia. Cuando hay deformidades características, deformidad en charretera, por fracturas a nivel bajo la cabeza del húmero o luxaciones acromioclaviculares o una luxación glenumeral franca, y cómo está la movilidad. Y no solamente ver el arco activo, o sea, si el paciente puede o no mover por su propia cuenta, sino también cómo está la movilidad pasiva, ver si hay una rigidez articular secundaria o no. Y también, obviamente, ver la articulación vecina, si tiene un problema de codo, un problema cervical, etc. Al examen físico vamos a ir a buscar, como mencionamos, puntos dolorosos. Tiene un dolor acromioclavicular, tiene dolor en el troquíter, a nivel de la cara lateral, tiene un dolor en el bíceps, tiene un dolor en el borde lateral del acromion. La evaluación neurovascular, por supuesto, muy importante, ver cómo están los pulsos distales, ver cómo está la sensibilidad de la mano y la motricidad distal de la mano. Y el compromiso de estado general, que en general son red flag para cualquier patología, si el paciente tiene fiebre o alguna baja de peso importante, etc. Cuando vamos a ver en forma específica del hombro, tenemos que evaluar los grupos musculares. Y dentro de estos, el deltoides, que es este músculo lateral, que en general tiende a ser el músculo muy importante en la elevación del hombro y va a producir abducción y flexión del hombro. El supraespinoso, no lo vamos a ver directamente, pero es el iniciador de la abducción del hombro. El infraespinoso y el rotator menor, como dijimos, son los rotadores externos del hombro, y el subescapular, rotador interno, y el bíceps, flexión de codo con supinación, con mostrar la palma hacia arriba. Existen signos específicos de manguito rotador, de inestabilidad, y existen muchos nombres específicos, unos que muestran cuando hay dolor y pinzamiento, otros cuando hay rotura, por ejemplo el signo de Neary-Hawkins, y algunos que muestran déficit de funcionalidad, cuando ya estamos pensando en una lesión más estructural, en una rotura de manguito rotador. Hay muchos nombres, pero solamente nos vamos a quedar con algunos, que son los más típicos. El signo de Neary, que es la elevación que uno hace con el hombro pasivo, y nos va a hablar de un dolor, un pellizcamiento a nivel del tendón del supraespinoso. El signo de Hawkins, que es desde los 90 grados llevarlo hacia la rotación interna, que produce solo cuando hay alteraciones del supraespinoso o del infraespinoso. Y el signo de Job, que es en extensión con los pulgares hacia abajo, y le pedimos al paciente que haga contrafuerza contra nosotros, y eso también nos habla más bien de tendón de supraespinoso, que es el tendón más frecuentemente lesionado en la patología de manguito rotador. Tal como vimos al principio en el pilar anamnéstico, en el pilar de examen físico, otro pilar son las imágenes, y dentro de eso, el estudio imagenológico de una serie de traumas es fundamental. Tenemos que pedir por lo menos en 2 proyecciones y ojalá 3. Una es la AP verdadera. ¿Y qué significa verdadera? Una buena desproyección de la glenumeral, para que no se superponga la glenoides con el húmero, porque si no se nos pueden pasar algunas luxaciones, sobre todo luxaciones posteriores. Eso lo vemos en el extremo derecho. Así se ve bastante bien una línea franca, clara, entre la cabeza humeral y la glenoides. La radiografía axial de escápula
como la del medio, que la usamos cuando hay fracturas, cuando no vamos a poder pedirle muchas movilizaciones al paciente, y una radiografía de hombro axilar o Belpo. Dentro del estudio imagenológico también hay predicciones específicas, una radiografía de hombro axilar cuando queremos ver patología fundamentalmente subacromial, o sea, queremos ver en forma indirecta si hay algo que nos indique que podría haber un problema de los tendones subacromiales del manguito rotador. Y vamos a ver cómo está el espacio, qué distancia tiene, si es un espacio amplio o estrecho, si hay osteofitos en el borde inferior del acromion, y cómo está la morfología, si es un acromion plano, semiplano o muy ganchoso. Y la proyección de Belpo fundamentalmente la usamos para series de trauma. Cuando al paciente no podemos hacerle grandes movilizaciones, es una proyección axilar del hombro. Otra cosa importante dentro del pilar de las imágenes, aparte de la radiografía, es la ecografía. Nos ayuda a ver las partes blandas. Y fundamentalmente nos ayuda al diagnóstico de roturas de manguito rotador, de patologías inflamatorias, como pueden ser las bursitis, sinovitis, acromioclaviculares o glomerulares en gran medida, y las tendinitis, o sea, la inflamación de la capa de arriba de estos tendones. O nos ayuda en un estudio dinámico para ver si el bíceps sale de su lugar o no cuando hay una lesión de las polillas del bíceps, como en un pellizcamiento, o la luxación propiamente del bíceps. Otros exámenes que pedimos mucho son el TAC, o tomografía axial computada, y la resonancia magnética. ¿Cuándo uno u otro? La tomografía axial computada cuando queremos ver morfología ósea, fundamentalmente en la planificación de las prótesis, cuando hay una artrosis glenohumeral, en la operación quirúrgica, o cuando queremos ver cuál es la morfología y cuál es la combinación de una fractura o luxofractura. La resonancia magnética probablemente es el mejor examen que tomamos en este minuto, pero hay que valorar costo-eficiencia, porque nos permite evaluar toda la parte subacromial, o sea, los tendones del manguito rotador, ya sea desde el punto de vista de lesión estructural o inflamatoria, pero además nos muestra muy bien toda la patología intraarticular. Nos muestra cómo está el cartílago glenohumeral, nos muestra cómo están los ligamentos glenohumerales, cómo está el labrum o menisco del hombro y otras lesiones asociadas. ¿Cuál es la función del manguito rotador? Fundamentalmente van a rotar el húmero, van a abducir y rotar externo-interno, pero lo más importante es que logran estabilizar la cabeza contra la glenoides para iniciar el momento de elevación del hombro y que el deltoide sea eficiente, que el vector de fuerza del deltoide funcione. Por lo tanto, brindan un perfecto equilibrio muscular. En cuanto al espacio subacromial, que es una medición indirecta, el espacio normal podríamos decir que es de 10 milímetros. Cuando hay espacios muy pequeños, nos hace sospechar un síndrome de pellizcamiento de tendón del manguito rotador, con o sin rotura. Cuando hablamos de un pellizcamiento o estos tendones que se atrapan en el momento de la deducción y se aprietan contra el acromion, tenemos de tipo primario o mecánicos, que es cuando existe un espacio muy pequeño, un acromion muy curvo y el tendón se aprieta contra esto, pero también existen los secundarios. En general, en los tiempos actuales más bien se sabe que gran parte de la patología tiende a ser secundaria por problemas de estabilidad, o sea, no logran un buen centraje en la cabeza y producen un pistoneo contra el acromion, más que porque el espacio mecánicamente sea muy pequeño. Obviamente, el manejo de un pellizcamiento inicial es un manejo médico conservador, y eso significa desinflamar la zona, flexibilizar y estabilizar muscularmente para que funcione bien. Y eso lleva finalmente a la reeducación funcional, que es la que hacemos con el apoyo de los kinesiólogos. En las lesiones de mango rotador podemos hablar que están en un contexto de pellizcamiento, que puede ser agudo, como las bursitis, o sea, la inflamación de toda la capa de arriba del manguito rotador, o crónico, cuando ya hay una lesión con un daño estructural, con una rotura de las fibras de los tendones del manguito rotador. Esto, en general, es una patología que tiene un componente degenerativo, tiene un componente que fisiológicamente tiene que ver con la vascularidad del tendón, con la mala vascularidad del tendón, y por lo tanto, su presentación es sobre la cuarta o quinta década de la vida, no es propio de un paciente de 20 o 30 años. Clínicamente, dan un dolor bien específico, un dolor subacromial de tipo sordo. Al paciente no le duele específicamente al tocar el hombro, le duele toda la cara lateral del tercio proximal del brazo. Es un dolor difícil de definir, de inicio progresivo, insidioso. Te cuenta, oye, me duele hace 3 meses, ¿sabes que llevo sin dormir 2 semanas? No sabe específicamente qué día fue, no se golpeó, no le pasó nada. Puede ser de reposo, irradiado, como digo, la cara del brazo, y también
con un efecto mecánico. Cuando va a reducir sobre 70 grados, empieza a doler. Y muchas veces cuando pasa a 220, el dolor disminuye o pasa. El estudio básico de un pellizcamiento es, como dijimos, radiografía, fundamentalmente AP, axial de escápula, y una ecografía que nos muestra los tendones del manguito rotador. Y el tratamiento inicial, conservador, por supuesto, reposo, disminución de la actividad, antiinflamatorios no esteroidales, terapia física, kinesiológica, infiltración con corticoides eventualmente. Cuando pensamos en la cirugía de reparación artroscópica del manguito rotador, cuando hay una lesión estructural, y va a depender obviamente del tamaño de lesión, del tipo de tendón, de la calidad del remanente, de la actividad del paciente y por supuesto de la edad que el paciente tenga. Vale decir, un paciente entre los 50 y los 70 años, activo, en general uno dice, si tiene una lesión estructural, una rotura completa, de espesor completo, lo opera. Pero no es igual a un paciente que tiene 85 años, 5 bypass, con una cantidad de comorbilidad enorme, y probablemente tú estés pensando en una expectativa de vida promedio de cerca de 90 años. Es importante saber que los tendones del manguito rotador tienen un largo, un ancho y un espesor, y vamos a clasificarlos en relación a cuántas fibras están comprometidas del punto de vista del espesor. Y ahí vamos a hablar de lesiones parciales, de mayor o menor grado, que en general uno tiende a ser más conservador, o lesiones totales, cuando ya se despegó el tendón desde la inserción ósea en el troquíter, como estamos viendo acá. Esto solamente para graficar cómo se produce la rotura del manguito rotador, no se los puedo mostrar acá, pero ustedes van a ver que el tendón no se parte por la mitad, sino que normalmente se desinserta desde la inserción, desde la entesis, desde la inserción en el hueso. Sabemos que en general la patología fundamental es tipo degenerativa y es por patrones críticos de vascularidad que por supuesto van decreciendo con la edad. Es una enfermedad progresiva y por lo tanto estos tendones de lesiones parciales van a progresar hacia totales, y cuando ya son totales van a progresar en tamaño y va a aumentar la retracción. Y eso significa que aparte de la limitación funcional y la alteración de la calidad de vida, en algún minuto puede impedir la elevación del hombro. Y eso es lo que uno trata de evitar cuando trata precozmente a estas lesiones del manguito rotador antes que llegue a una pérdida de elevación, a una rotura masiva o una artrosis o artropatía de Mir. En general, el tratamiento no quirúrgico, cuando son lesiones parciales o de pequeño tamaño o en un paciente con comorbilidad importante en el cual no se justifica la cirugía, es, por supuesto, reposo relativo, antiinflamatorios y manejo de reeducación muscular, de estabilidad periescapular, elongación, fortalecimiento manguito, balance muscular, etc. Esto para mostrarles cómo se ve. Lo que vemos en blanco es un tendón de manguito rotador roto, esa es una hendidura, lo que está abajo es el hueso. Y ahí estamos viendo cómo a través de la rotura vemos el cartílago y ahí estamos reparándolo porque lo reinsertamos con anclajes y con suturas, preparando el lecho para que esto cicatrice de nuevo en su sitio. Y por supuesto, luego viene la relación posterior que es eminentemente kinesiológica. Por lo tanto, el segundo mensaje es importante la semiología del dolor. Tipifiquemos el dolor en la forma de inicio, en si es agudo o no es agudo, y en qué radiación tiene, y nos va a orientar, junto con la anatomía. El segundo gran capítulo, aparte del manguito rotador, es las lesiones ligamentosas, o la inestabilidad glenohumeral. Pueden ser postraumáticas, secundaria a una luxación glenohumeral en pacientes jóvenes, generalmente menos de 25 años, y también puede presentarse cuando hay un sobreuso en pacientes con alta actividad deportiva o hiperlaxos, ya sea uni o multidireccional, y en algunos deportes específicos, sobre todo deportes overhead, o sea, cuando uno usa el brazo sobre el nivel de la cabeza. Ejemplo, nadadores, tenistas, voleibolistas, beisbolistas, etc. El cuadro clínico fundamentalmente es cuadro de dolor con impotencia funcional y con sensación de fallo articular cuando uno realiza el movimiento de lanzamiento o el movimiento de estrés o un signo de aprehensión, cuando uno llega al estrés máximo articular, que es generalmente abducción de 90, rotación externa 90. Es el momento que esto está más cerca de perder la relación entre la cabeza humeral y la glenoides. La expresión máxima de la instabilidad de este fallo articular es que realmente falle y se salga, y eso es la luxación glenohumeral.
Tal como la patología manguito rotador, esto, inestabilidad glomerular, requiere estudios específicos, fundamentalmente un estudio radiológico básico y un estudio de resonancia, que nos va a mostrar no solamente la parte ósea, sino que la parte ligamentosa. Resonancia o artroresonancia, que es inyectar medio contraste a la resonancia para tener una mayor sensibilidad. Y las lesiones típicas de una luxación van a ser la fractura de Hill-Sachs, que es este abollamiento de la cabeza humeral cuando golpea contra el borde de la glenoides y se produce una fractura como en cuña, o la rotura de los ligamentos con desinserción del labrum donde estos van insertos. El manejo inicial habitualmente significa, es una urgencia, hay que reducirlo, ponerlo en su sitio, inmovilizarlo e iniciar una rehabilitación inicial o posterior o postoperatoria en el caso que sea operado, con un énfasis en mejorar la musculatura como estabilizador secundario. Ahora, en quienes planteamos no operarlos y rehabilitarlos y en quienes planteamos operarlos. Y eso tiene que ver con la edad. Está demostrado que en pacientes jóvenes o deportistas de alta competencia o deportes competitivos o deportes de alta velocidad, la posibilidad de que esa luxación no cicatrice bien y tenga una recidiva es alta, sobre todo pacientes menos de 25 o 21 años. Entonces, en esos pacientes uno puede plantear cirugía primaria. En cambio, en un paciente que tiene 72 años, se luxa por primera vez porque se cayó y es golfista, probablemente lo vamos a reducir, a inmovilizar 3 a 4 semanas y después rehabilitarlo muscularmente. Y eso, la posibilidad de que eso sea exitoso, es sobre el 80%. Y que no se vuelva a luxar. Cuando uno quiere ver un resultado de inestabilidad, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, no solamente es que esta articulación se mantenga en su sitio, por lo tanto la no recidividad es solo un factor, pero tenemos que permitir una articulación que no tenga dolor, o sea, ese dolor crónico, que no tenga inestabilidad secundaria, o sea, que no tenga aprensión, que mira, voy a tomar algo, o voy a ponerme una chaqueta y tengo miedo que se me salga, o sea, no haya aprensión ni subluxación, que no haya restricción del rango articular, no nos sirve una articulación que pasó de ser inestable a hiperestable y que esté rígida y no nos sirva para usarla, que no produzca artrosis, o sea, pérdida del cartílago, y por supuesto que permita un retorno a la actividad deportiva o laboral precoz. Otro gran tema es la patología degenerativa de desgaste articular, que es la artrosis del hombro. Como vemos en esta diapositiva, aquí ya no se ve un espacio articular habitual, se ve que está rozando hueso con hueso, lleno de quistes subcondrales, con múltiples calcificaciones. Eso es un cartílago que ya no existe, que se gastó, que no es regenerable y que es muy doloroso. Por lo tanto, en general hay que pensar esto en el contexto de un paciente de cierta edad, mayor a 60 años, obviamente puede haber un paciente joven con artritis reumatoide muy maligna y que produzca una artrosis severa a los 24, pero lo frecuente, pacientes sobre la sexta o séptima década de la vida. Y puede ser una artrosis glenohumeral, que es muy limitante, o una artrosis acromioclavicular que puede producir dolor, pero en general no es tan preocupante. Da un dolor progresivo, un dolor insidioso, un dolor con los movimientos y un dolor más bien matutino. Y a la medida que el paciente empieza a mover, empieza a pasar. En el transcurso del día pasa, pero el paciente queda quieto un rato y le cuesta volver a moverse y volver a activarse. Es parte del proceso degenerativo articular, el manejo inicial, un manejo conservador, obviamente analgésico, mejorar en algo la musculatura, manejo de calor local, etc. Y la cirugía protésica, cuando obviamente el dolor y la limitación de la actividad del paciente le alteran la calidad de vida. Esta es, caso que habíamos mostrado, clásico, en una proyección, como vemos a la izquierda, anteroposterior y una proyección axial, donde claramente se ve que no hay espacio articular y hay una deformidad de la cabeza humeral, con múltiples geodas, osteofitos, etc. Y la solución de esto es una prótesis, o sea, es cambiar la articulación por una nueva bisagra sintética, normalmente mezcla de polietileno de alta densidad especial con metal. Y los resultados funcionales de esto son muy buenos. Por lo tanto, el tercer mensaje a llevarse es que siempre, frente a esta sintomatología y a este cuadro clínico, hay que segmentarlo de acuerdo a la edad. Y podemos dividirlo rápidamente en pacientes menores de 40 años, en los cuales vamos a pensar en más bien o con el antecedente de lesiones traumáticas, con el antecedente de una lesión más bien de inestabilidad o un cuadro inflamatorio, versus pacientes mayores, en los cuales tenemos que empezar a pensar en pacientes con una lesión más degenerativa, 40-50, lesiones de manguito rotador, 60-70, pacientes con algún grado de artrosis glenohumeral. Otros cuadros con alguna frecuencia son las tendinopatías inflamatorias, y dentro de esto generalmente tienen un inicio agudo. Ejemplo, tendinitis cálcica, que en alguna época se llamaba infarto del hombro con el lado izquierdo,
por lo agudo. El paciente se despierta con dolor intratable, no se cayó, no se golpeó, no hizo un esfuerzo y tiene una calcificación que está cambiando de fase y que produce una inflamación química importante de la mucosa. La tendinitis del bíceps o la bursitis en general. O también por sobreuso o idiopáticas. Ejemplo, paciente que dice, mira, ¿sabéis qué? Me dediqué a pintar en la pandemia el techo de mi casa o una pieza y nunca hago esto y estoy con el brazo sobre el nivel de la cabeza, trabajando 3 horas al día. Obviamente que se va a producir una inflamación de esa zona que no está habituada a hacerlo. Y da un dolor típico de un síndrome de dolor clínico subacromial, pero agudo. La tendinitis cálcica se caracteriza por lo que dijimos, inicio agudo, intenso, matutino, ex infarto del hombro, y vemos depósitos cálcicos principalmente en los tendones del supra o infraespinoso. Siempre hay que diferenciarlo, aunque no sea una monoartritis de algún otro origen, aguda, más bien de etiología reumatológica o por cristales, o eventualmente una artritis séptica, cuando es un paciente o inmunodeprimido, o en los extremos de la vida, ya sea paciente de edad o una guagua, o algún antecedente, digamos, más bien desde el punto de vista médico. Otra etiopatía inflamatoria frecuente es la capsulitis adhesiva. Es una inflamación no solamente de los tendones y la capa de arriba, sino que se inflama la articulación por dentro. Eso se llama capsulitis adhesiva y hay un engrosamiento capsular con una tremenda sinovitis inflamatoria. Se han descrito muchas causas, etiologías discutibles, cuánto hay de autoinmune o no, pero lo importante es que en general es una patología insidiosa, de carácter crónico progresivo. No hay una patología intrínseca conocida, no tiene una rotura magnetoasociada ni nada. Comienza con un cuadro inflamatorio que con el tiempo evoluciona en un engrosamiento y una fibrosis de la cápsula, pero lo más importante que no solo hay dolor, sino que hay rigidez progresiva articular. Los factores de riesgo son que haya tenido una capsulitis previa en el otro lado, muy frecuentemente puede ser bilateral, o patologías cardiovasculares o diabetes o hipotiroidismo asociados. Tiene un componente sinovítico glomerular que se asocia, como dijimos, a rigidez. El primer rango que se limita es la rotación externa. Típico paciente, sobre todo cuando es mujer, que no puede llegar a abrocharse el sostén en la rotación interna o a sacar el ticket del estacionamiento cuando es rotación externa. La historia natural describe 3 fases, pero en realidad más importante es diagnosticarlo de forma precisa. El estudio obviamente, patología global, radiografía, como vimos de hombro, más una ecografía, manejo inicial conservador, por lo tanto, antiinflamatorios, infiltración de corticoides eventual, quimioterapia, etc. Y hacemos bastante cirugía de esto, pero es la no respuesta al tratamiento conservador o un paciente que está sumamente limitado y le altera su calidad de vida. Otro punto importante, que por suerte no son de tan alta frecuencia, pero hay que sospecharlo porque pueden ser graves, son lesiones tumorales o infecciosas, tumorales primarias o metastásicas, óseas o de partes blandas, y el tratamiento va a ser específico según la lesión, pero hay que sospecharlo de forma clínica. Por lo tanto, eso sí, frente a un paciente de cierta edad, frente a baja de peso, frente a compromiso de estado general, a cuadros red flag generales que nos orientan a que aquí hay algo más. Y, por supuesto, las lesiones infecciosas, que sí son una urgencia traumatológica. Hay que pensarlas. Las lesiones infecciosas periarticulares son mucho más frecuentes en los extremos de la vida, pacientes ancianos, inmunodeprimidos o en niños. Y obviamente el tratamiento es un tratamiento específico, tratamiento antibiótico, aislar el germen, cirugía de lavado articular, de artrotomía, vía artroscópica, etc. Las lesiones traumáticas, lo importante de esto es que generalmente hay un antecedente claro, o sea, nadie se luxa el hombro, se fractura y ni siquiera se acuerda, salvo que haya quedado tequeado, o sea, un accidente muy grave. Y en eso tengo que pensar en la luxofractura de hombro proximal, en las fracturas de clavícula, que son de alta frecuencia, en las de glenoides o en el hombro flotante, y el tratamiento de estas es quirúrgico cuando las lesiones son desplazadas. Concepto importante, la luxación glenohumeral, la luxación de la articulación principal del hombro es una patología de alta frecuencia, y es una urgencia traumatológica. Y es una urgencia porque no podemos dejar el hombro afuera, no solo por el dolor o por la potencial lesión neurovascular, sino que porque realmente se daña el cartílago, y ese daño cartílago es irreversible. Por lo tanto, una luxación requiere que un médico general sepa cómo reducirla, o sea, volver el hombro a su sitio, inmovilizarlo, partir con analgesia, y eso te da tiempo para derivarlo al día siguiente, a las 24 o 48, 72 horas, al traumatólogo para que le haga un estudio de la lesión ligamentosa si corresponde y tomar la decisión de si vale la pena o no cirugía, etc. Pero el tratamiento inicial es poner la articulación en su lugar y estabilizarla. La única que probablemente, a pesar de ser una luxación, uno no logra contenerla es la acromioclavicular.
porque es imposible reducirle y contenerlo en su sitio. En los casos, no son todos, en que requiere cirugía, requiere una cirugía precoz, no urgente, generalmente dentro de las primeras 1 o 2 semanas. Cuando son lesiones traumáticas, el estudio de un paciente que se cayó, tiene una deformidad a nivel del hombro, no sabemos si es luxación o fractura o luxofractura, vamos a hacer el centro de trauma como ya vimos inicialmente en las diapos previas. Cuando es una sospecha de luxación acromioclavicular, le pedimos una radiografía comparativa bilateral, como estamos viendo ahí, en el extremo derecho de mi pantalla, estamos viendo claramente una luxación, una buena relación articular, en cambio en el otro lado hay una diástasis y una pérdida de la relación coracoclavicular y acromioclavicular. El tratamiento agudo, inicial y muchas veces definitivo, es el manejo de las lesiones con inmovilización, con un cabestrillo, y obviamente derivar si corresponde para tomar una decisión frente a la duda. Aquí tenemos varias lesiones traumáticas. La del extremo superior derecho de mi pantalla es en realidad una luxación glenohumeral, o sea, hay una pérdida de la relación franca y clara entre la cabeza humeral y la glenoides. En el segundo es una proyección axial y existe una amputación de la cabeza, o sea, hay una fractura a ese nivel, lo mismo que vemos en la otra proyección de escápula B. Y abajo estamos viendo cómo podemos medir en el extremo derecho una articulación acromioclavicular normal, y en el otro extremo claramente hay una pérdida de la relación, y eso está súper levantado porque se rompieron los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares y esto se desplazó. Ejemplos de una cirugía acromioclavicular: cuando no llegamos en agudo, ponemos injertos, se hace una reconstrucción ligamentosa, tal como lo hacemos en la rodilla con el cruzado. Ahora tenemos algunas técnicas que si llegamos en agudo lo hacemos vía artroscópica sin injerto, pero en general es parte del manejo para que ustedes vean. Y así es como queda en el lado izquierdo de mi pantalla, vemos una normal, y en el otro lado cómo logramos la normalidad estabilizándolo con esos elementos de síntesis que se ven ahí. La fractura de clavícula, no toda la fractura de clavícula se opera, primer concepto. Va a depender de la convolución, de la edad del paciente, del grado de desplazamiento, ya sea en elevación, más de 15 milímetros, o pérdida de la relación del hombro cuando hay mucho acortamiento y el hombro realmente se va hacia adelante y puede tener un problema funcional posterior. Y, por supuesto, la forma de arreglarlo es haciendo una reducción y una síntesis con placa, como vemos ahí. En otras lesiones traumáticas, como el fractura proximal, obviamente pedimos un escáner para ver bien la morfología de la fractura, y tal como vemos en el extremo inferior derecho hay una fractura y se resuelve con una osteosíntesis con placa en este caso. Vemos lo mismo arriba, vemos al lado derecho el escáner con la tremenda convolución, al lado izquierdo se ve la fractura, una fractura un poquito más baja con una placa más larga, como estamos viendo ahí, una placa diástasis o metafisiaria. Pero lo importante de esto es que en trauma no basta con pedir una sola proyección, porque se nos pueden transponer los fragmentos óseos y en realidad tener una fractura que va a ser desapercibida y en el otro extremo está absolutamente desplazado. Siempre, al menos en 2 proyecciones, o si se puede, el set de trauma. Mensajes para casa, por lo tanto, y finalmente, siempre hay que relacionar dónde le duele la estructura anatómica con la sospecha diagnóstica que tenemos. Hay que tipificar el dolor, semiología del dolor clásica, la forma de inicio, si es agudo o no es agudo, cómo se irradia, con qué movimiento, etc. La segmentación de acuerdo a la edad del paciente, y rápidamente uno dice pacientes menores de 40 años, inflamatorio o inestabilidad, mayores de 40 años, pensamos en manguito rotador inflamatorio o lesiones, y pacientes más de 60 o 70, lesiones ya de desgaste articular como la artrosis. En trauma, siempre un estudio en al menos 2 planos, 2 proyecciones, anteroposterior, lateral o axial, o idealmente, si podemos tomar algunas específicas, el paciente lo permite, 3 planos también. Y acordarse que la principal función del manguito rotador es estabilizar a la cabeza humeral sobre la glenoide para que el deltoide sea eficiente y pueda hacer la elevación del brazo. Recordar las maniobras 3, signo de Neer, Hawkins y yo, fundamentalmente. Si quieren ver algo, todo el resto está en los libros, pero no se los vamos a preguntar. La luxación glenohumeral, la luxación principal del hombro, es una urgencia traumatológica, por lo que ya comentamos, por la lesión del cartílago. Y recordar que las radiografías para evaluar el hombro siempre, tanto en trauma como no, son en general una P verdadera del hombro, una axial de la escápula y una axilar tipo Velpo. Ok, gracias.